Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Estamos hoy en este tiempo de la creación. Hoy nos hemos dado un encuentro en este tiempo, en este marco del tiempo de la creación, para reflexionar un poco sobre cómo vivir la ecología integral desde nuestros hogares. Entonces, hoy tenemos como invitados al profesor Germán y a Fray Rigoberto. Entonces, vamos a iniciar escuchando un poco sobre lo que Fray Rigoberto nos podría compartir, pero antes quisiera presentarlo. Él es Fray Rigoberto Aviles López, pertenece a la Orden de Frailes Menores Capuchinos, es ingeniero en sistema y tiene un bachillerato en teología. Él nos va a compartir desde la parte pastoral y qué nos dice la encíclica del Papa Francisco en Laudato Si y otros documentos sobre cómo vivir la ecología integral desde nuestros hogares. Bien, buenas tardes a todos, pase bien. Agradezco mucho a las hermanas capuchinas de la Madre del Divino Pastor por haberme extendido la invitación, pues, para estar acá compartiendo en esta jornada que, como bien decía la hermana, es una jornada de oración y acción respecto a nuestra casa común, ¿no? Tiene como base el documento Laudato Si del Papa Francisco, que fue promulgado en el 2015, ¿no? Todos, de una u otra manera, pues hemos logrado escuchar acerca de este documento que toma la frase icónica
de una de las oraciones de San Francisco de Asís que él redactó durante el momento de su muerte, ¿no? El loado seas, mi Señor, ¿verdad? Un cántico de San Francisco en donde él dirige su alabanza a Dios Padre Creador, pero también resalta la fraternidad que existe entre todas las criaturas, ¿verdad? Que él mismo ha hecho con sus manos. Este cántico resalta también la belleza y la utilidad de cada una de las criaturas. Y en Francisco causa una admiración y es motivo de alabanza a Dios por todo lo bello que ha hecho la mano de Dios. Entonces, el Papa Francisco recoge esta breve y muy profunda oración de nuestro seráfico Padre y redacta esta encíclica en donde busca hacernos un llamado acerca de cómo nosotros debemos cuidar nuestra casa común. Él en el documento va combinando o entremezclando lo que es un análisis de la realidad, cómo está la creación o nuestra casa común en nuestros días, y también va marcando ciertas pautas que nosotros como cristianos, e incluso yo diría más allá de ser cristiano, ¿verdad? Aunque no sea uno cristiano, sino también como miembro de esta creación, de esta casa común, tiene que aplicar ciertas acciones que vayan en pro del cuidado de la creación. Porque Francisco hace una mención muy novedosa acerca de la ecología integral. Es decir, que no veamos la creación solamente como la flora, la fauna, ¿verdad? Que el sol, que el agua, que las plantitas, que las flores, que los animalitos. Sí, eso es parte de la creación, pero Francisco dice y trata de resaltar la figura del hombre dentro de esa creación. Recordemos que en el Génesis, cuando Dios hace la creación del mundo, ¿verdad? Él en el último día crea al hombre y a la mujer como administradores de todo lo que él había creado. Por lo tanto, el hombre y la mujer forman parte de esta creación. Y es uno de los, diría yo, de los elementos de la creación que nosotros muchas veces vamos dejando relegado. Cuando nosotros decimos, cuidado de la creación, ay, no botemos el agua, depositemos la basura en su lugar, sí, pero ¿qué hacemos también por los hombres? ¿Verdad? ¿Cómo cuidamos de nosotros mismos y cómo cuidamos de los hermanos? Entonces, para dar un poco de respuesta a la pregunta que nos compete en este momento, ¿cómo vivir una ecología integral desde nuestros hogares? Yo pienso que la frase clave que nos tiene que ayudar es el salir de nosotros mismos. El Papa Francisco, en su encíclica Evangelii Gaudium, habla precisamente de eso. Para poder proclamar el Evangelio es necesario salir de nuestro estado de confort, ¿verdad? No ser solamente cristianos de sofá, ¿verdad? Es una nueva frase que hace poco él estuvo diciendo. Es necesario salir de uno mismo. Y ese salir de uno mismo nos impulsa a abrirnos a los demás y abrirnos a nuestra realidad para poder vivir la dinámica de la fraternidad. Ver a los otros como hermanos, pero ver también la creación como hermanos. Y todo esto inicia desde nuestros hogares. Si los papás inculcan en los chicos un individualismo, que es lo que está azotando en esta sociedad, los chicos solamente se preocupan por estar bien con uno mismo, por verse bien, por lo que me pasa a mí, por lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? El juego del yo-yo, yo y yo. Entonces, primero, yo siento que lo más importante es inculcar dentro de la familia el valor de salir de uno mismo, ¿verdad? Ver que uno forma parte de todo un conjunto social, cultural, ecológico, en donde estamos inmersos. Y si nosotros tenemos conciencia de ello, entonces vamos a poder dar los siguientes pasos que el mismo propio Papa Francisco pues nos lo dice en la encíclica. Entonces, salir de uno mismo, ver a los demás como hermanos y sentirse parte de esto que es la casa común. No por nada Francisco dijo o denominó a la creación como casa común, porque ¿qué implica? Que en esa casa vivimos todos, ¿verdad? Ese es como cuando uno está carajillo, ¿verdad? Y le dice a la mamá, anda a recoger esas chancletas que las dejaste en plena pasada. Claro, porque es que ahí vivimos varios.
Y si uno pasa y está la chinela ahí en pleno camino, se tropeza uno, ¿verdad? Entonces, la casa común, Francisco lo escoge para decir de que es un deber de todos cuidar por esta casa, ¿sí? No es solo por unos cuantos, no es solo para los franciscanos, no es solo para los religiosos, no es solo para los activistas del medio ambiente, no, es para todos, ¿verdad? Por eso decía al inicio, sean católicos o no sean católicos. Entonces, esa es la clave, salir de uno mismo. Cuando uno sale de uno mismo, entonces ahí podemos decir que se nos va generando una mayor conciencia de nuestra conexión con lo creado. Y los padres de familia desde los hogares tienen el deber de fomentar eso en los chicos, ¿verdad? Sentir que nosotros somos parte de esta creación, que todo está relacionado y a cultivar en los chicos una visión que no se reduzca a las cuatro paredes o al entorno en el que uno está, sino que vaya más allá. ¿A qué me refiero con eso? Cuando los papás fomenten a los chicos nuestra conexión con lo creado, uno le dice a los chicos, vean, no boten agua. ¿Pero por qué? Bueno, porque nos vamos a quedar sin agua. Es cierto. Pero Francisco dice que detrás de eso hay otras cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros agotamos los recursos hídricos que tenemos a mano, en otras partes del mundo están pasando necesidades de agua. ¿Por qué? Porque el agua nosotros la estamos acabando, ¿sí? Entonces no es una cuestión que queda nada más en la casa o en el colegio, sino que es una cuestión que trasciende. Entonces por eso es necesario fomentar esa conexión y los papás tienen que hacer conciencia de ello, ¿sí? Que los chicos vayan desarrollando que su deber de cuidar la creación no es solo por ellos mismos o por el barrio o por el colegio, sino porque nos afecta a todos como país, como región, como continente, como mundo, ¿sí? La contaminación que se está dando en los Estados Unidos o en otros países afecta a nuestros países también, aunque estemos a kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces, por eso es necesario fomentar la creación desde la familia. Otro aspecto, bueno, hay varios, pero tal vez mencionaré algunos más importantes para luego darle la palabra al profesor. Otro aspecto que es necesario tener presente desde lo concreto, mantener la belleza y dignidad de nuestros propios hogares. El Papa Francisco lo menciona, ¿verdad? No es que Fray Rigoberto se lo está sacando de la mano, sino que él lo menciona. Y claro, vean, si en nuestro entorno, de por sí, en algunos lugares, ¿verdad? Vemos aquellos charcos de agua sucia por daños de la tubería, nuestras calles sucias, ¿verdad? Tratemos de mantener la belleza y dignidad en nuestros propios hogares. Todo inicia desde nuestro hogar. Si nosotros cultivamos un hogar limpio, ordenado, con un jardín hermoso, en donde se haga reciclaje, en donde no se tire la basura, en donde se deposite donde debe ser, en donde se cuide el agua, ¿verdad? En donde se valora, se riegan las plantas, en donde se hace un uso adecuado de los frutos que nos dan los árboles, particularmente en esta zona, ¿verdad? Que hay muchos árboles frutales. Entonces, si nosotros comenzamos ahí, vamos a poder hacer un cambio en lo externo, ¿verdad? Ya desde la psicología, el profesor tal vez profundizará un poco en esto, pero uno refleja lo que lleva por dentro, ¿sí? Entonces, si en la casa nosotros vivimos todo desordenado, todo sucio, aquello tirado, botamos basura en estos lados, botamos en los otros, eso es reflejo también de lo que vamos a hacer afuera. Entonces, por eso el Papa Francisco hace énfasis en mantener la belleza y dignidad en nuestros propios hogares. Con una acción tan sencilla, estamos contribuyendo al cuidado de la creación. Otro aspecto que me gustaría resaltar es un cambio en nuestros estilos de vida. Nosotros estamos en una sociedad una sociedad del descarte, ¿sí? Entonces todo es aquello que viene en botellas, en plástico, entonces es comprar y botar, ¿verdad? Yo soy propio de Managua, yo nací en Managua, y entonces uno ve en las rutas, ¿verdad? Ahí en esa Managua que es un desorden, y entonces siempre va a haber a más de alguien sacando la manito en la ventana, y si no les da pereza, sacando la manito en la ventana y tirando la bolsa de agua, la bolsa de meneíto, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿no? Grande y chicos, ahí no se libra nadie, ¿verdad? Entonces, cambiar nuestro estilo de vida, ¿sí?
tratar de utilizar cosas reciclables. Si ando un bolsito, pues depositar la basura ahí, la boto después cuando llego a casa. No dejarnos sumergir en esa dinámica del descarte, que todo se tira, todo se bota, ¿no? Tratar de cambiar nuestros estilos de vida, empezar a economizar agua, empezar a consumir menos energía eléctrica. A veces dejamos los teléfonos celulares conectados toda la santa noche, ¿verdad? Aquello conectando. Estamos utilizando energía eléctrica innecesariamente, ¿no? Reciclar, todos esos son aspectos pequeños que nos ayudan a cambiar en nuestros estilos de vida y cambiar nuestro entorno. Otro que me gustaría resaltar también es cuidar nuestras áreas comunes. Me ubico acá en Rama, por ejemplo, ¿verdad? Que está cercano el parque. Cuando el Papa Francisco hace mención de esto y habla de una ecología social, él dice que esos lugares comunes son lugares de encuentro y que por lo tanto nosotros también tenemos que cuidarlo y embellecerlo. Imaginémonos un parque central todo destruido, con basura aquí, con basura allá, no va a dar lugar a encontrarnos, ¿verdad? Y como les decía al inicio, recordemos que el hombre también forma parte de la creación y la dinámica del encuentro ayuda también al desarrollo y a la dignidad del hombre. Por lo tanto, también el Papa Francisco hace énfasis de cuidar esos lugares comunes, el tener un encuentro con los demás, porque solo por medio del encuentro con el otro me voy a dar cuenta de la realidad que atraviesa y voy a también poder hacer conciencia de cómo están viviendo. Y un último aspecto que me gustaría hacer énfasis, particularmente en nuestra realidad donde hay mucha ideología con respecto al cuerpo humano y etcétera, recordemos que el hombre es parte importante de la creación, ¿sí? Una de las maneras también para cuidar nuestro medio ambiente, cuidar la casa común, es cuidando al hombre mismo. Y empezamos por cuidar de nosotros mismos, cuidar nuestro cuerpo, verlo como un don de Dios, ¿sí? Cuidar también no solo el cuerpo propio, sino también cuidar a los demás, al hermano. Y eso frente a todas esas ideologías que denigran el cuerpo humano y que también van en contra de la vida. Cuando nosotros salvaguardamos la vida, ahorita que estamos en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Cuando nosotros salvaguardamos la vida propia y la de los demás, y cuando nosotros también cuidamos de nuestro cuerpo humano y cuidamos también el cuerpo de los demás y lo vemos como un don, ¿verdad? No como un objeto, estamos contribuyendo también al cuidado de la casa común. ¿Por qué? Porque el hombre forma parte importante dentro de la creación. Y todo esto empieza desde los hogares. Cuando la familia cultiva esto en los chicos, ellos van creando conciencia, van creciendo con ellos y van a poder ir construyendo una casa para las futuras generaciones, ¿sí? Estas acciones, estas medidas, no es solo para el hoy, sino también para el mañana. ¿Qué es lo que vamos a dejar a las futuras generaciones? Y todo esto, pues los papás los papás y en los colegios, también en nuestros colegios, ¿verdad? Religiosos, tenemos el deber, la tarea, la obligación de formar esta conciencia en los niños para que podamos ir construyendo, ir mejorando nuestra casa común. Muchas gracias, Fray. Muchas gracias, Fray, por todo este aporte que nos ha dado. Miramos que son cuestiones muy concretas, ¿verdad? Laudato Si, la encíclica, no es un documento que podamos justificarnos y en decir, no, es que el lenguaje es demasiado y solo para teólogos o gente súper preparada intelectualmente la puede leer. Laudato Si es un documento muy práctico y es un documento para la vida y Fray nos lo ha dicho con palabras muy sencillas. Me llamaba poderosamente la atención cuando él mencionaba acciones concretas en las cuales nosotros inconscientemente estamos contribuyendo no al cuidado de nuestra casa común, sino al deterioro de la misma. Y es importante, lo hacemos inconsciente y a veces en cierta manera
ignoramos las consecuencias, y es lo de dejar toda la noche cargando el teléfono, ¿verdad? O dejamos también el microondas conectado o cualquier otro aparato. La regleta, se han fijado que en la regleta, cuando queda la luz encendida, estamos consumiendo energía. Y entonces, si nosotros formamos esos pequeños hábitos de dejar todo desconectado durante la noche o cuando no lo utilicemos, estamos contribuyendo. ¿De qué manera? Solamente aquí quisiera aportar un poco, porque él hablaba de ampliar nuestra visión. Y es que no solamente es que el recibo te va a venir menos dinero, entonces hay un ahorro económico, por así decirlo, pero la contaminación ambiental también es menos el impacto ambiental, porque hay países en donde la mayor parte, el mayor porcentaje de la energía que se consume viene de combustibles fósiles y es uno de los mayores contaminantes. Entonces, a mayor energía eléctrica que yo consuma, mayor demanda de combustible, mayor contaminación ambiental. Vemos de que es una cadena, ¿verdad? Hay otros países que dichosamente tienen un alto porcentaje, como Costa Rica, tiene un 96-98% de energía limpia, incluso es capaz de vender al extranjero, pero no así otros países, ¿verdad? Entonces, aunque en Costa Rica hay energía limpia, entonces el consumo debe ser moderado ya porque viene por una cuestión moral y ética, recordando a aquellos que no tienen acceso a tales condiciones. Y bueno, solamente para comentarles esta parte, y me permito de presentarles ahora a nuestro segundo panelista. Él es el profesor Germán Díaz Ocampo, es licenciado en psicología, técnico superior en enseñanza de la educación media con mención en filosofía, también tiene un diplomado en doctrina social de la Iglesia, tiene un diplomado en teología y prevención del abuso infantil y es conductor del programa de psicología, vida y familia en Radio María de Nicaragua, en Radio Católica de Bluefields y Radio Católica de Nuestra Señora de Candelaria. Entonces, la damos al profesor Germán, que nos va a compartir esta riqueza también. Gracias, hermana Noelia. Un saludo también a Fray Rigoberto, que comparte este enlace con nosotros. Agradezco la invitación y un saludo a todos los que están en este momento a través del Facebook Live, dándole seguimiento a este momento de formación, que sería lo primero que me gustaría poder compartir, el hecho de pensar que la ecología pasa no solamente por la idea generalizada de reciclar o de clasificar la basura o los desperdicios de acuerdo a una categoría que alguien pues tuvo la iniciativa de proponer. La ecología tiene que pasar también por el hecho de formar, y de hecho, valga esta redundancia, nos encontramos en instituciones educativas nosotros y seguramente Fray, con la oportunidad de poder formar en las nuevas generaciones, pero también en las generaciones que son del siglo pasado, esta conciencia ecológica, a lo que el Papa Francisco ha llamado una ecología integral. Lo que antes era una conciencia ecológica, lo que para los que tenemos esa cercanía con la espiritualidad de San Francisco, que es el amor y el respeto a la naturaleza, en la actualidad el Papa Francisco nos los propone como una ecología integral. Lo interesante de esta propuesta es que no va dirigida solamente a la experiencia religiosa, sino a toda persona que es parte de este mundo, y todos tenemos obviamente presencia en este mundo. A mí la parte que me llama la atención respecto de esto de la ecología integral es el tener que cuidar el que caigamos en una racionalidad fría. ¿Qué quiere decir esto? Que como se puede agotar el agua potable, entonces tenemos que racionar o tenemos que controlar o tenemos que cuidar el agua potable, pero eso es una relación o un pensamiento lógico y no pensar, como decía Fray Rigoberto, en aquellos, y hermana Noelia, en aquellos que no tienen ese servicio, por ejemplo, del agua potable. Entonces, el peligro de una racionalidad fría sería considerar guardar o cuidar de los recursos porque a mí me sirven, porque a mí me beneficia y porque no quiero que me hagan falta. Entonces los cuido porque no quiero que me hagan falta. Pero siendo empático y tratando de ponerme en el lugar de la otra persona, también al otro le haría falta. Entonces tendría que considerar que lo cuido por mí,
y también lo cuido por la otra persona. Eso es la ecología integral. Eso implica que así como el Papa Francisco nos habla del cuidado de la casa común, hay una casa también que cuidar, que no tiene que ver exclusivamente con el espacio físico donde residimos o el domicilio o la casa donde habitamos o el espacio donde habitamos. Tiene que ver también con tu propia casa. La ecología integral para mí es significativa en estos tiempos considerarlo, porque el ser humano se encuentra atentando en contra de su propia integridad física, atentando en contra de su propia integridad emocional. Eso es ecología integral. Pensemos, le propongo a Fray Rigoberto, a hermana Noelia, quienes nos están escuchando y compartiendo este momento, ¿de qué serviría que pudiéramos tener bosques hermosamente elaborados o bosques muy cuidados con una gran cantidad de fauna y de flora si la persona que va a llegar ahí tiene el corazón vacío? Si sus emociones, si sus afectos, si su sentir, si su identidad de persona y de ser humano se encuentra dañada o trastocada. No valdría la pena entonces tener un hermoso bosque si la persona que llega ahí se encuentra obviamente con una psicología afectada, con sus emociones afectadas, o peor aún, que es lo que ocurre en la actualidad, no le encuentra sentido a su vida. La idea es poder tener la naturaleza cuidada, protegida, preservada, pero que la persona también se sienta protegida, cuidada y preservada. Y aquí tendría que decir también respecto de este peligro, de esa racionalidad fría que a veces encontramos. No sé qué tanto interactuarán ustedes con las redes sociales, pero de repente vemos que alguien postea un video donde estaba una mascota abandonada y la toman y la cuidan y le llevan todo ese proceso de cariño, que no está mal. Pero esas mismas personas de repente comparten también alguna publicación que dicen derecho al aborto. Entonces esa racionalidad fría donde sí una mascota, un animalito abandonado, tiene un estatus superior al estatus que puede tener un bebé en el vientre de la madre. Tal vez el ejemplo puede sonar pues un poquito fuerte, pero voy a poner un ejemplo un poco más sencillo. Me conmuevo porque veo posteado un video o una imagen de una mascota que en la calle está descuidada y el lorito, la chocollita, el chocollito, los perritos, los canes, la ardilla que tengo en mi casa, a lo mejor está sin comer, a lo mejor lo tengo en una jaula que no he limpiado desde hace una semana. Me preocupa porque de repente en la reserva de Indio Maíz llegaron, quemaron, despalaron y yo tengo en la casa un pequeño jardín que ya las plantas se están marchitando. Entonces también implica tener esa coherencia en pensamiento entre lo que quiero proponer o promover y lo que estoy sintiendo. Aquí, ¿qué pasa? Nos hace falta humanidad y es extraño que siendo todos seres humanos, no haga falta esa humanidad, que va referida a la humanidad a ese hecho de poderme sentir parte integral de este ambiente y entrar en armonía de este ambiente o de este medio ambiente o de este ambiente completo. De manera que tendría que asumir que yo soy parte del sistema ecológico en el que me encuentro. No soy un espectador. No es que aquí estoy yo o aquí estamos nosotros y allá están los bosques, están los ríos, están los peces, están los animales, está la gente que se enferma, están las pandemias, las epidemias. No, también yo estoy ahí, yo estoy inmerso. Entonces tendría que considerar cómo yo aporto para ser parte de ese proceso en el que hemos venido enfermando el mundo, pero producto de lo que está en nuestra cabeza, de lo que está en nuestro pensamiento. El Papa habla de la cultura del descarte, pero a eso va unido la cultura del consumo. Mientras más tenga, mientras más posea, y no tiene que ver con poder adquisitivo o con dinero, tiene que ver con ese espíritu o esa motivación codiciosa de querer un poco más, y eso pues puede llevar a ofender la naturaleza. Entonces digo, hace falta esa capacidad de humanizarnos porque nos hace falta identificarnos con el otro. Identificarnos con el otro. Y quisiera decir, espero que la explicación, el ejemplo, no nos vaya a resultar incómodo, pero si usted revisa a la mitad de su cuerpo, tiene algo que en algún momento estuvo conectado a otro cuerpo y a eso le llamamos ombligo. Y todos hemos estado entonces obligados por naturaleza a relacionarnos con otro organismo vivo, que en este caso es mamá. Y esa es la principal marca, diría yo, la principal seña, el principal símbolo de que yo tengo que armonizar con el contexto, pero no elevando la dimensión o la importancia de la naturaleza,
y disminuyendo la dimensión o el valor que pueda tener un ser humano. No es en estos tiempos de ecología integral valorar quién vale más y quién vale menos. Estamos dentro de este sistema y todos tenemos el mismo valor. No sé, ¿verdad? Doy mi opinión o lo que yo veo de repente como algo extremo, que podemos crear un conflicto con un niño porque mucho nos demanda, pero se nos hace fácil de repente arropar a la mascota y darle trato de repente como si fuese un infante. No sé si hermana Noelia y Fray Rigoberto en algún momento lo han escuchado, que hay gente que dice, es que tengo un hijo, es mi hijo, es mi hija, y de repente uno piensa, ¿verdad?, en una criatura, en un bebé, y cuando mira, postean la fotografía cargando a una mascota. Atribuirle esa categoría, entiendo que representa afecto, pero esa categoría de hijo tiene que llevarnos a pensar en lo siguiente. Introduzco una idea. Estamos asumiendo un pensamiento animalista, donde lo natural, no racional, en este caso que podríamos nosotros caber en la categoría de la racionalidad, está tomando más importancia. Entonces nos estamos deshumanizando. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere la iglesia? ¿Qué es lo que nos propone el Papa en este tiempo? Volvernos a humanizar, convertirnos en humanidad, no solamente ser seres humanos, porque entonces yo puedo considerar que soy un ser humano, que tiene importancia y valor, y podría considerar, sin que se incomode hermana Noelia, que ella no es un ser humano porque no está en la misma categoría que estoy yo, porque no tiene las mismas capacidades que tengo yo. No, no es eso lo que te da el sentido del ser humano. Somos seres humanos porque formamos parte de la humanidad y todos estamos obligadamente, por naturaleza, a relacionarnos con otros. Entonces, ¿qué pasa? También en la actualidad estamos viviendo una crisis relacional. ¿Qué es lo que más fácil vemos de repente en los medios de comunicación? Noticias sobre conflicto. Cómo peleo para mí y que el otro se pierda. Entonces, estamos perdiendo también esa capacidad de relacionarnos, de socializar, que son una de las primeras capacidades o habilidades que desarrolla la persona cuando está pequeña, cuando se es pequeño, que se va desarrollando en tu psicología. Y aquí una idea importante que el Papa nos propone, obviamente la cultura del cuidado. ¿Me cuido yo? Sí. ¿Y estoy cuidando del otro? ¿O podría estimular al otro para que también aprenda a cuidarse? Ejemplo sencillo, ¿verdad? A mí me gustan mucho los ejemplos. Usted va a un lugar público y de repente hay un rótulo que dice no fumar. Hay personas que no respetan eso y fuman. Se consumen un tabaco y uno de repente, uno siente más pena o pudor o incomodidad de irle a decir algo porque hasta te pueden contestar de mala manera. Entonces, ¿cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo estamos promoviendo esa cultura del cuidado? ¿Cómo en la casa estamos respetando? Díganme si no. De repente en sábado, en domingo, pudiera ser el día en el que uno se puede levantar un poco más tarde y viene la persona que comparte con nosotros en casa y enciende el televisor o el equipo de sonido y lo pone a alto volumen y comienza a escuchar los audios que tiene en el teléfono y abre las ventanas y enciende las luces y se comienza a generar un ruido. Entonces la educación también en esa ecología integral viene de ese vínculo de en la familia, cómo nos estamos cuidando y cómo estamos teniendo de entre este gran mundo, dentro de este gran espacio que nos ha dado, cuidando esa casa común mínima, que es el espacio del vínculo familiar, donde también no solamente es el cuidar a las plantas, algo extraño, ¿verdad? Hay personas que le hablan a las plantas para que se pongan bonitas, verdes, grandes, hermosas, para que florezcan. En nuestra cultura nicaragüense es muy común que si el árbol no da frutos, entonces se le ponen cosas colgadas para que se avergüence, dicen, ¿verdad? Pareciera que eso tiene su lógica, pero de repente no hablamos con las personas que están en la casa. Entonces, si le podemos hablar a una planta para que se sienta bien, ¿por qué no le podemos hablar a la gente que esté en la casa para que también se sienta bien? Eso es una ecología integral vivida desde nuestros hogares, con simples valores también que se tienen que enseñar, como el valor del respeto, como el valor del orden. Fíjense que es más fácil de repente para un adulto andar recogiendo los juguetes y las cosas que los niños dejan regados o puestos en un lugar que no es el correcto, a poderle educar para decirle, venga, vamos a aprender, te voy a enseñar a ser ordenado. Será la persona que el día de mañana, cuando crezca y vaya a una escuela o a un trabajo, tendrá el escritorio también hecho un caos.
Por ejemplo, ahí donde está Fray Rigoberto, si ustedes logran ver en algún momento en el video, está esa oficina estéticamente bien ordenada. Forma parte de esa ecología integral y de cuidar el espacio donde yo estoy y no gastar obviamente de forma innecesaria los recursos. Quiero concluir esta primera parte de mi participación diciendo lo siguiente: tenemos que aprender a convivir con todos, porque también en la actualidad parece que estamos muy a los bandos. Si pensás como yo, estás conmigo; si no pensás como yo, estás en contra de mí. Y eso también entra dentro de la dimensión de la ecología integral, porque al final vamos a tener un mundo muy bien cuidado, vamos a tener un mundo verde, vamos a tener un mundo azul, vamos a tener un mundo con aire puro, pero las personas llenas de conflicto, llenas de incomodidad. Y entonces, ¿de qué serviría vivir en una casa o tener una casa común bien cuidada si nosotros vamos a llevar esos conflictos internos y no nos vamos a saber relacionar? Entonces es como equilibrar lo que está afuera, que es la casa común, y también lo que está dentro, que es mi propia casa común en cuanto a mis emociones y mis afectos. Y aquí pues obviamente entra la dimensión de lo espiritual, porque se tiene que respetar en la otra persona el valor de lo supremo. Pareciera que cada vez se hace más común el pensamiento de que brotamos así como que de la nada y que no tenemos un origen divino. Y entonces, como brotamos de la nada, el ser humano no tiene ningún valor, y las plantas sí, pudiera ser que tengan un origen divino y si dan vida, entonces le podemos tener más amor a las plantas. En ese aspecto hay que tener tantísimo cuidado. Estamos a tiempo para poder ir educando esa nueva conciencia ecológica integral. Muchas gracias. Sí, estamos teniendo un poquillo de falla en cuanto a la señal, ¿verdad? El internet se nos está... Gracias. Un poquillo de falla en cuanto a la señal, ¿verdad? El internet se nos... Gracias. Un poquillo de falla en cuanto a la señal, ¿verdad? Bien, parece que está teniendo dificultades, hermana Noelia, para poder darnos señal. Fray Rigoberto, si usted puede agregar un comentario. Me han cedido a mí el espacio para ser hospedador. Creo que tiene algo seguramente que aportar todavía dentro de las muchas ideas que uno tiene, ¿verdad? Pero que uno tiene que saber, pues, discernir qué puede presentar. Sí, muchas gracias, profe. Me llamó fuertemente la atención cómo hemos logrado ver, ¿verdad?, que el tema de la creación va más allá, ¿verdad?, de lo que, como decía al inicio, de la cuestión que es flora y fauna, sino que empieza también de la importancia que tiene el hombre como hombre, ¿no? Como usted decía, como parte de la humanidad. Tal vez aportar un poco que el mismo Papa también hace mención de esto. Cuando usted decía el tema de que tenemos que empezar a aprender a convivir con todos, ¿verdad? En aquel extremo muy bien ejemplificado, ¿verdad? Que la relación más con la naturaleza que con nuestros familiares, con nuestros más cercanos, ¿verdad? Toda esta corriente New Age que hay, vamos a abrazar el árbol, ¿verdad? Para sentir sus vibras y todo esto, ¿no? Dicho de paso, si me permite, Fray, interrumpirlo, hasta hay una corriente de una espiritualidad equivocada al respecto, ¿verdad? Ese es dentro de la misma iglesia, pues discúlpenme que lo diga así, no sé si estaré errado, pero sí he visto y percibido que hay personas que entran como en esa espiritualidad natural, que es como raro, ¿verdad? Voy a abrazar al árbol para que sienta afecto. Disculpen la interrupción. Sí.
Pero todo esta, hacía mención de este tema, de estas corrientes que se nos han venido metiendo, ¿verdad? Que lo que lejos de hacer, se piensa, ¿verdad? Que están haciendo tal vez al hombre un poco más relacional, pero lo que están haciendo es ensimismándolo, ¿verdad? En solo una relación reducida, ¿no? Y entonces nos vemos también muchas veces en la actitud del qué me importa, ¿no? Ah, no, es que eso no es conmigo, es que eso no está pasando acá, eso es, incluso en el mismo Nicaragua, eso está pasando en otra parte del país, no está pasando en mi núcleo familiar, entonces no, ¿verdad? Frente a eso, el Papa Francisco menciona el tema de la solidaridad, ¿verdad? Dentro de la encíclica. ¿Qué significa la solidaridad? Precisamente es generar una empatía hacia los demás, ¿verdad? Una empatía que lo lleve a uno a saber compartir, saber encontrarse con nosotros, compartir los bienes, sabiendo que nosotros, como usted decía, ¿verdad? La creación es solamente para acapararla, para mí, ¿verdad? Sino también para nosotros saberla administrar. Dios nos ha puesto como administradores para nosotros también hacer una distribución justa de los recursos. Pero como nos falta humanidad, como nos falta convivir con los demás, como estamos ensimismados en el no me interesa, sino que me preocupo por mí, ¿verdad? No somos capaces de abrirnos a la solidaridad, ¿verdad? Como decía al inicio, desperdiciamos agua y no nos importa al final en otros contextos cuántas personas están sin agua, ¿no? La comida, a veces hacemos un mal uso de la comida y no pensamos también en aquellas personas menos favorecidas que de pronto están pasando necesidad y no tienen un plato que comer, ¿no? Entonces, es necesario que también vayamos creando esta dinámica de la solidaridad. Yo siento que es bueno que recobremos la conciencia de que la ecología no es solamente las plantas, el agua, el sol, el viento, los aves, los animales, ¿verdad? Sino que también nosotros que estamos inmersos en esta casa común. Y cómo nosotros tenemos que también practicar la solidaridad, que de hecho es algo que la doctrina social de la Iglesia nos lo propone, el saber compartir nuestros bienes con aquellos menos favorecidos, ¿verdad? Que incluso nosotros con nuestros pequeños actos también contribuimos a ello, ¿sí? Nosotros desperdiciando agua contribuimos a que otra gente no tenga agua. Nosotros quemando o talando árboles contribuimos a que otras personas también no puedan sacar el provecho justo de esos recursos que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, siento que es importante que, como usted decía, salir un poco de la dinámica de qué me importa, humanizarnos y aplicar el principio de la solidaridad, ¿no? Que también el Papa Francisco nos lo menciona en la encíclica, el estar atento a las necesidades de los otros y el saber compartir los bienes, ¿sí? Bienvenida, hermana, nuevamente. Al respecto de lo que usted menciona, Fray, me llama mucho la atención el hecho de que se confunde a veces la solidaridad con filantropía. Ahí de repente, no sé si ustedes manejarán el concepto de responsabilidad social corporativa, entonces las empresas apoyan los proyectos de reciclaje o de plantar árboles y ayudar en parques y demás. Eso es obviamente responsabilidad social corporativa o empresarial. Pero de repente es una actitud filantrópica porque se hace en algún momento, llegan las cámaras, hacen las tomas, se hizo noticia y luego el parque o el lugar quedó pues posiblemente desatendido y a la buena de Dios la naturaleza que haga la parte que le corresponde. Pues la solidaridad creo que es a nivel de un valor, de repente se podría convertir en una cualidad importante, pero hay que hablar entonces de una ecología solidaria. Pero aparte de eso, cooperativa. Quiere decir que si yo siento el deseo de ser solidario en un lugar donde no hay árboles, también me podría auxiliar con otras personas que sientan esa necesidad o ese llamado para cuidar de las personas de la tercera edad. Entonces, mi solidaridad por los árboles más la solidaridad de las personas por el cuidar de las personas de la tercera edad, valga la redundancia, nos llevaría a cooperar solidariamente entre nosotros. Pero aparte de eso, también asumir la responsabilidad.
¿Y qué es asumir para mí la responsabilidad? El considerar que la prioridad está en el ser humano. Esa es nuestra primera responsabilidad. Porque la naturaleza tiene una forma natural de recuperar su espacio. Vemos de repente la crecida de un río, vemos de repente un aluvión, vemos que deshizo una carretera que se puede haber trabajado de la manera más inteligente con lo último en tecnología. De repente la naturaleza recobra su espacio. Entonces eso significa que como seres humanos tenemos que ser responsables de lo que queremos hacer de nuestro propio mundo. ¿Qué es más fácil? Echarle la culpa al otro, ¿verdad? Es que fueron nosotros los que contaminaron, es que ya recibimos un mundo contaminado, es que cuando vine a esta casa de formación, es que cuando vine a esta parroquia, es cuando vine a este colegio, ya estaba así. Y entonces yo no le voy a meter mano porque no es mi culpa, no es mi responsabilidad, pero sí, es nuestra corresponsabilidad porque tenemos que verlo a futuro, ¿qué le vamos a dejar a los demás? No sé si la pregunta va a sonar así como muy existencialista, pero para nosotros y los que están viendo la transmisión, cuando ya tengamos una edad avanzada, vamos a podernos ir a sentar debajo de un árbol que nosotros hayamos plantado. Es decir, tengo yo un árbol que ya planté en el cual me podría ir a sentar. Es interesante, creo que no me equivoco en el hecho de que antes en los hogares era muy común tener árboles, sobre todo frutales, ¿verdad? Pero ahora preferimos techar el patio o el porche y poner plantas artificiales. Y entonces de repente uno entra como en una contradicción, ¿verdad? ¿Por qué estamos cambiando a la artificialidad? Porque adentro nos hace falta esa capacidad de reconocer que somos parte de ese todo natural y que de hecho hasta el momento de nuestro deceso pasamos por un proceso natural y nos unimos con esa hermana madre tierra. Entonces creo que es importante rescatar la dimensión de lo espiritual en cuanto a respetar la naturaleza y amar la naturaleza, pero también recobrar esa dimensión de lo que nos identifica como seres humanos y cómo podemos ir contagiando a otras personas para que sientan también esa corresponsabilidad. Entonces termino mi parte diciendo lo siguiente: sentir que estamos haciendo algo. Solo el hecho de estar en este momento de encuentro implica que estamos haciendo algo. Sí, tal vez estamos consumiendo un poco de electricidad, ¿verdad? Y entonces ahí estaremos contaminando momentáneamente. Pero estoy seguro de que quienes nos están viendo o quienes nos están escuchando tomarán alguna acción en su pequeña casa común, es decir, en su casa, en su familia, para poder entrar en armonía con la naturaleza y poder desarrollar esta ecología integral. ¿Por qué ecología integral? Porque yo me tengo que integrar. No es que la ecología fuera y yo aquí, no, yo soy parte de esa ecología y me tengo que integrar ahí. No me van a agradecer los árboles, pero me voy a poder sentar debajo de la sombra de ese árbol que yo planté cuando en algún momento desee descansar o tomar el fruto, ¿verdad? O admirar la belleza de una planta o de un animalito, todo lo que implica esta parte de la ecología. Con respecto a lo que comentaban, que todos nos debemos de sentir la responsabilidad, ¿verdad? Pero quisiera motivar también con una frase de la encíclica Laudato Si, por cierto, un comercial para todos aquellos que nos están viendo y que todavía no han leído la encíclica, se la han perdido. Así es que los motivo a todos a que la puedan leer y la puedan disfrutar. En el numeral 14, el Papa Francisco dice que todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación. Cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. Esto no quiere decir entonces que dejemos de ser nosotros o que tengamos que renunciar a. Es algo que debemos de integrar en nuestro estilo de vida. Entonces, yo creo que si esto queda claro para nosotros y tratamos de integrarlo, pues seremos conscientes y responsables de todas nuestras acciones y saber de que no las hacemos por nosotros, sino las hacemos por todo, por los otros también. Entonces, me gusta mucho este numeral porque pues nos dice que no debemos de renunciar. A veces pensamos, ¿verdad?, que para contribuir en el cuidado de la casa común, no sé, que tenemos que irnos a un precario, a un barrio marginal, que si podemos hacerlo, excelente. Pero es que debemos empezar desde casa. El Papa Francisco en el numeral
200, ahorita no lo manejo, nos menciona que es en casa cuando el lugar en donde nosotros aprendemos a construir, aprendemos los primeros hábitos. Dice que en la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida. Ya lo mencionaba el profesor Germán en su intervención. Pero el ecosistema, al propio hábito, ¿verdad? Al propio ambiente de familia. Pero también es ahí donde se aprende aquellas expresiones que hacen que en nuestra pequeña casa, nuestro hogar, pues sea un lugar en donde se viva en armonía. Se aprende a decir gracias, perdón y aquella otra palabra muy hermosa, permiso, ¿verdad? Nuestra relación en familia está alterada, nuestro pequeño vemos entonces de que el cuidado de la casa común no solamente tiene que ver con la parte verde, ¿verdad? Porque si nos podemos quedar ahí y eso es muy peligroso y como cristianos y católicos, nuestro mayor trabajo ahorita es integrar, no quedarnos solamente en la parte verde. Tenemos que integrar el mensaje cristiano. Es decir, por eso es necesario ver la ecología desde una dimensión integral. Movimientos verdes hay muchos actualmente. Entonces nuestra misión pues está ahí, ¿verdad? No sé si Fray Rigoberto nos quisiera dar una última palabra para ir cerrando nuestro encuentro. Después le damos la palabra al profesor Germán. Y bueno, si alguno de los que nos están viendo tienen alguna pregunta, podrían ponerla en el chat y ahí la valoramos para darle respuesta. Sí, tal vez como palabras finales, pues, como bien usted había dicho, animar a todas las personas que nos están escuchando a leer esta encíclica, en verdad, leerla en familia, compartirla, para poder irse descubriendo como parte, o bueno, tal vez no descubriendo porque, sino ir a volver a tomar la conciencia de que somos parte de esta casa común y que debemos y tenemos el deber y la obligación también de cuidar nuestra casa común, la casa común en la que habitamos, porque como bien han señalado ustedes, no es tanto solo por el hoy y por el ahora, sino también es por lo que vamos a dejar para las futuras generaciones, ¿sí? Entonces, animarlos y como el mismo Papa Francisco en uno de sus numerales nos invita, el formar parte de los esfuerzos comunes que ayuden a resolver la problemática que nos está afectando, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel social, ¿sí? La ecología integral, él decía, no, el Papa Francisco al puro inicio de la encíclica, no podemos entender lo ambiental y lo social como algo desligado, no, van vinculados, ¿no? Entonces, la invitación también a formar parte, ¿no?, de esos esfuerzos que van en pro de resolver, de dar líneas de acción a estas situaciones ambientales y sociales, empezando desde casa e incluso con gestos muy pequeños. Decía Madre Teresa de Calcuta, puede hacer que lo que hagamos nosotros sea como una gota de agua en el mar, pero si nosotros no lo hacemos, esa gota va a hacer falta, ¿no? Entonces, aunque sea una acción pequeña, que parezca insignificante, pero va y ayuda y construye y edifica un mejor mundo. Entonces, animarlo a todos los hermanos que nos están escuchando. Tiene la palabra el profesor Germán. Bien, nada más agregar el hecho de que sí, el Papa nos habla en la actualidad sobre todo de la cultura del cuidado y quisiera yo agregar obviamente desde la ciencia que me caracteriza y es el autocuido. Sobre todo en estos tiempos que aún vivimos la pandemia, en algunos países se han ido recuperando ya poco a poco y en otros países pues padecemos todavía esta realidad porque ha sido o está invisibilizada. Pero entonces en estos tiempos en el que nos hemos encontrado con nosotros mismos, en el silencio de nuestros pensamientos,
con el caudal de emociones que nos han embargado estos 4, 5 o 6 meses de confinamiento o de cuarentena, creo que se hace importante el que consideremos que dentro de esa dinámica de una ecología integral está nuestro propio autocuido. No hago referencia al autocuido como una actitud egoísta en la que tengo que cuidar de mí, que lo demás no me importe, no, sino el autocuido en el cómo yo también me descontamino o no me contamino, porque hablamos de la contaminación de los ríos, de la contaminación del aire, de la contaminación de muchas cosas. Pero ¿y mi contaminación? ¿Qué tan contaminado estaría yo? Si el aire que yo respiro o el mundo en el que yo vivo lo pudiera poner en una cápsula y fuese mi oxígeno, ¿me serviría para vivir o me terminaría contaminando? Sería un reto de repente pensarlo. Entonces hay que considerar el hecho de que debemos autocuidarnos y de alguna manera, así como nos preocupa desconectar la refri, el tele, el celular, también nos debe de interesar o motivar desconectarnos en algún momento de toda la realidad contaminante que estamos viviendo en la actualidad. Entonces se hace necesario también el autocuido, no dar espacio para que pudiera yo mencionar recomendaciones o pautas de cómo hacerlo, pero yo sé, como se dice muy nicaragüense, dónde me chima el zapato, a dónde estoy contaminado emocionalmente, a dónde me siento yo inestable. Entonces ahí tendría que buscar cómo autocuidarme para estar en sintonía con la cultura del cuidado que nos propone el Papa Francisco y obviamente entrar en esta sintonía de la ecología integral. Como creo que no vuelvo a tener el uso de palabras, agradezco la invitación para poder compartir en este encuentro, haber conocido a Fray Rigoberto a través de la virtualidad, a hermana Noelia por su gestión desde allá, desde la hermosa ciudad de Bluefields, y también un saludo a todos los que nos están viendo aquí en Nicaragua, en Costa Rica. Estoy viendo los comentarios a través del video en vivo en Facebook y también en Guatemala, y sabemos que luego otras personas lo van a ver. Gracias por este momento de encuentro y para poder pues dirigir estas palabras que aporten a esa conciencia ecológica integral que debemos tener. Bien, como todo lo que iniciamos tiene su fin, ¿verdad? Entonces vamos a finalizar agradeciendo primeramente, ¿verdad?, a Fray Rigoberto y al profesor Germán por su disponibilidad en compartir con nosotros su experiencia sobre situaciones concretas en cuanto se refiere a la ecología integral vivida desde nuestros hogares, desde nuestras familias, desde nuestra cotidianidad. Entonces vamos a finalizar haciendo la oración por el tiempo de la creación. Les mencionaba cuando iniciamos el encuentro, el tiempo de la creación abarca del 1 de septiembre, que es la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y finaliza el 4 de octubre con la fiesta de nuestro Padre San Francisco. Durante todo este tiempo, entonces, se invita a que como cristianos nos podamos unir juntos para rezar por y con la creación, para hacer actividades concretas en beneficio de, y también reflexionar sobre cómo está nuestra relación con nuestra Madre Tierra, con nuestra, como le llamaba Francisco, con nuestras hermanas, ¿verdad? Entonces vamos a finalizar haciendo la oración por la tierra. En realidad es un resumen, pero pues es un resumen de la oración. Me permiten un momento por ahora mientras logro compartir pantalla. Bueno, la vamos a hacer juntos, ustedes desde sus hogares o donde nos están viendo. Vamos a hacer esta oración. Creador de vida, por tu palabra la tierra produjo plantas que dieron semillas y árboles de todo tipo, que dieron frutos. En tu sabiduría concediste un sabbat,
un tiempo bendito para descansar en gratitud por todo lo que has dado. Pero en estos días nuestra vida está llevando al planeta más allá de sus límites. Durante este tiempo de la creación, te pedimos que nos concedas el valor de celebrar un Sabbat para nuestro planeta. Fortalécenos con la fe para confiar en tu providencia. En el nombre de Jesucristo, amén. Y bueno, no quisiera finalizar este encuentro sin antes invitarles también para que desde sus hogares puedan hacer acciones concretas, no solamente durante este tiempo de la creación que ya pronto acaba, cronológicamente ya pronto el 4 de octubre, sino que durante toda nuestra vida. El Papa Francisco este año, del 24 de mayo 2020 al 24 de mayo 2021, ha decretado como año especial Laudato Si por el 5º aniversario de la encíclica y también por la Carta de la Tierra. Entonces, pues tenemos todo un año, diría yo, ¿verdad?, para hacer conciencia sobre la necesidad que tenemos de cuidar nuestra casa común y cuidarnos a nosotros. También valorar cómo está nuestra relación con Dios, con nosotros, con la naturaleza y con nosotros mismos. Bueno, vamos a finalizar entonces agradeciéndole a todos los que nos han acompañado mediante el Facebook y a nuestros 2 panelistas invitados. Invocando al patrono de la ecología, yo creo que es justo y necesario a nuestro Padre San Francisco. Padre San Francisco, ruega por nosotros. Y bueno, yo soy la hermana Noelia, desde Bluefield, un saludo y que Dios nos acompañe. Muchas gracias.